La madrugada del 25 de febrero de 1942, Los Ángeles se convirtió en un escenario de pesadilla. A las 2:25 de la madrugada, las sirenas comenzaron a ulular con un tono metálico que parecía desgarrar la calma de la ciudad. Los vecinos, aún somnolientos, salieron a los porches o corrieron hacia los refugios improvisados, convencidos de que los japoneses habían lanzado un ataque aéreo. El eco de Pearl Harbor seguía fresco en la memoria colectiva, y el miedo se propagó como un incendio invisible. Los reflectores del ejército se encendieron de golpe, trazando líneas blancas que se cruzaban en el cielo. Lo que revelaron fue un objeto inmenso, suspendido sobre la costa, inmóvil como una estrella metálica. No tenía alas ni hélices, y su superficie parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Algunos juraron que vibraba, como si respirara. Otros aseguraron que emitía un zumbido grave, un sonido que se metía en los huesos y hacía temblar las ventanas. Las baterías antiaéreas comenzaron a rugir. El estruendo de los cañones sacudió la ciudad, y las explosiones iluminaron el cielo con destellos anaranjados. Sin embargo, cada proyectil parecía desvanecerse antes de tocar el objeto. Era como si una barrera invisible lo protegiera. Los artilleros, desesperados, disparaban sin descanso, convencidos de que tarde o temprano lograrían derribarlo. Pero el objeto permanecía allí, impasible, observando. En las calles, el caos era absoluto. Familias enteras se apiñaban en sótanos húmedos, mientras los niños lloraban y los adultos intentaban acallar su propio pánico. Algunos vecinos, incapaces de resistir la curiosidad, miraban desde las azoteas y juraban que el objeto tenía una forma ovalada, casi orgánica, como una criatura que flotaba sobre la ciudad. Los más supersticiosos murmuraban oraciones, convencidos de que aquello no era humano. El cielo se convirtió en un campo de batalla sin enemigo visible. Más de 400 proyectiles fueron disparados en menos de una hora, y aún así, el objeto seguía intacto. Los fragmentos de metralla caían sobre los techos, perforaban autos estacionados y destrozaban ventanas. Hubo incendios menores, heridos y muertos por el fuego cruzado, pero nada que pudiera explicar la presencia de aquel visitante silencioso. A las 4:15 de la madrugada, el objeto comenzó a desplazarse lentamente hacia el sur, como si se burlara de la impotencia humana. Los reflectores lo siguieron hasta que se perdió en la neblina costera. El silencio que quedó fue más aterrador que el estruendo anterior, un vacío que parecía confirmar que la ciudad había sido testigo de algo imposible. Los soldados, exhaustos y confundidos, se miraban entre sí sin saber qué decir. Habían gastado municiones, habían arriesgado vidas, y sin embargo, no tenían nada que mostrar. El enemigo no había caído. El enemigo, quizás, ni siquiera pertenecía a este mundo. El amanecer del 25 de febrero trajo consigo un aire espeso, cargado de humo y confusión. Los periódicos locales se apresuraron a cubrir la noticia: ataque aéreo frustrado, falsa alarma, error de radar. Las portadas mostraban fotografías borrosas del cielo iluminado por los reflectores, pero ninguna imagen revelaba con claridad al supuesto enemigo. El gobierno, en cuestión de horas, había decidido la versión que debía repetirse: no hubo invasores, solo nervios de guerra. Los comunicados oficiales hablaban de globos meteorológicos confundidos con aviones, de reflejos en las nubes, de histeria colectiva. Sin embargo, los soldados que habían disparado más de 1000 proyectiles sabían que aquello no era un espejismo. Algunos oficiales, incapaces de aceptar la explicación, redactaron informes internos describiendo un objeto sólido, inmóvil, resistente al fuego antiaéreo.
Esos documentos fueron inmediatamente clasificados y retirados de circulación. Los testigos civiles fueron interrogados en secreto. A quienes aseguraban haber visto una nave metálica se les obligó a firmar declaraciones contradictorias. Los más insistentes fueron desacreditados públicamente, víctimas del pánico, mentes sugestionables. Algunos desaparecieron de los barrios costeros, trasladados a bases militares con la excusa de colaborar en la investigación. Otros fueron internados en hospitales psiquiátricos, donde sus relatos se archivaron como delirios. La maquinaria del encubrimiento funcionó con precisión. Los periódicos recibieron instrucciones directas de censurar cualquier mención a naves o objetos desconocidos. Los fotógrafos que habían captado imágenes más nítidas fueron obligados a entregar sus negativos, y las copias fueron destruidas. El ejército declaró que los daños y las víctimas habían sido consecuencia de la metralla propia, nunca de un ataque enemigo. En las calles, sin embargo, la gente murmuraba otra historia. Los vecinos de Santa Mónica hablaban de un resplandor metálico suspendido sobre el océano. En Long Beach, se decía que el objeto había emitido un zumbido grave que hizo vibrar los techos. En los barrios más pobres, los rumores se mezclaban con supersticiones: era un ojo en el cielo, era un mensajero de otro mundo. El gobierno había logrado imponer el silencio, pero no podía borrar la memoria colectiva. La ciudad entera había visto cómo los cañones disparaban contra algo que no cayó. Y aunque los comunicados oficiales insistían en la falsa alarma, la duda se había sembrado, que había flotado sobre Los Ángeles aquella noche. En los sótanos del Departamento de Guerra, la madrugada del 26 de febrero se redactaron los primeros informes confidenciales. El encabezado decía: fenómeno aéreo no identificado, clasificación, alto secreto. Los ingenieros que habían recogido fragmentos metálicos en la costa reportaron que las aleaciones no correspondían a ningún material terrestre conocido. El documento fue archivado bajo un código que jamás aparecería en los registros públicos. Un memorando interno, firmado por el coronel George Marshall, advertía: el objeto no mostró vulnerabilidad a fuego antiaéreo. Se recomienda ocultar la naturaleza del incidente para evitar pánico masivo. Esa recomendación se convirtió en orden. Los archivos fueron sellados, los testimonios alterados y las fotografías más reveladoras destruidas. En una base cercana, médicos militares atendieron a soldados cegados por una radiación extraña. Sus pupilas mostraban quemaduras internas, como si hubieran mirado directamente al sol. Los informes médicos fueron clasificados y los pacientes trasladados en secreto a hospitales fuera del estado. Oficialmente, se declaró que habían sufrido fatiga ocular por el uso prolongado de reflectores. Mientras tanto, agentes del FBI recorrieron los barrios costeros. Interrogaron a los testigos más insistentes y confiscaron cámaras y cuadernos de notas. A quienes hablaban demasiado se les advirtió que sus relatos podían ser considerados traición en tiempos de guerra. Algunos vecinos desaparecieron sin dejar rastro, y sus nombres nunca volvieron a figurar en los censos. El encubrimiento se extendió a los medios. Los periodistas que intentaron publicar versiones alternativas fueron presionados o despedidos. Las redacciones recibieron llamadas directas del ejército: no hubo nave. No hubo enemigo. Fue un error de radar. La narrativa oficial se impuso con la fuerza de la censura. Sin embargo, en los archivos secretos, la verdad permanecía escrita en tinta negra: un objeto desconocido había desafiado la defensa aérea más poderosa del país. Un visitante que no cayó, que no respondió, que simplemente se marchó.
El gobierno había decidido que la población nunca debía saberlo. Pasaron décadas antes de que algunos documentos comenzaran a filtrarse. En los años 70, un reducido conjunto de memorias militares y reportes técnicos fueron desclasificados, aunque con páginas enteras tachadas en negro. Entre ellos aparecían órdenes de disparo que nunca se justificaron, informes médicos de soldados con lesiones inexplicables y testimonios de oficiales que hablaban de la nave que no pudimos derribar. Un informe fechado en 1942 describía con frialdad: objeto aéreo de origen desconocido. No responde a fuego antiaéreo. Se desplaza lentamente hacia el sur. No se identifican características propias de aeronaves conocidas. Ese documento había permanecido oculto durante más de 30 años. Los historiadores que revisaron los archivos encontraron inconsistencias en la narrativa oficial. ¿Por qué se dispararon más de 1000 proyectiles contra un supuesto globo meteorológico? ¿Por qué se ocultaron las fotografías más claras? ¿Por qué los testigos fueron desacreditados o silenciados? Las respuestas nunca llegaron, pero las preguntas se multiplicaron. En paralelo, la memoria colectiva seguía viva. Los ancianos que habían estado allí contaban a sus nietos que el cielo se iluminó con un objeto inmenso, inmune al fuego humano. Los rumores se mezclaban con las pruebas desclasificadas, creando un tejido de sospechas que el gobierno no podía deshacer. La verdad había sido enterrada bajo capas de burocracia y censura, pero no desapareció. Cada documento liberado, cada testimonio recuperado, reforzaba la idea de que aquella noche Los Ángeles fue testigo de algo imposible. El encubrimiento había sido perfecto en su momento, pero el tiempo lo resquebrajaba poco a poco. El visitante del cielo no cayó, no se comunicó, no dejó rastro tangible. Solo un silencio inquietante y la certeza de que, en 1942, la humanidad miró hacia arriba y encontró algo que no podía comprender. Durante décadas, la batalla de Los Ángeles fue recordada como una falsa alarma, un episodio de nervios colectivos en tiempos de guerra. Sin embargo, los documentos desclasificados y los testimonios recuperados han revelado un patrón inquietante. El gobierno no solo ocultó lo ocurrido aquella madrugada, sino que construyó un muro de silencio que aún hoy permanece en pie. Los memorandos internos hablan de un objeto aéreo desconocido, que resistió más de 1000 proyectiles. Los informes médicos describen lesiones inexplicables en soldados expuestos a una radiación que no se parecía a nada registrado. Las fotografías más claras fueron destruidas, y los testigos más insistentes desaparecieron de los registros oficiales. Todo apunta a una operación de encubrimiento cuidadosamente diseñada para borrar la evidencia de un visitante que no pertenecía a este mundo. En los círculos conspirativos, se sostiene que el objeto no se marchó, sino que fue escoltado en secreto hacia una base militar en Nevada. Otros afirman que los fragmentos metálicos recuperados fueron enviados a laboratorios clandestinos, donde se iniciaron proyectos de ingeniería inversa que décadas más tarde alimentarían el desarrollo de tecnologías avanzadas. La verdad, como siempre, quedó sepultada bajo capas de censura y burocracia. Hoy, cada vez que se habla de ovnis o fenómenos aéreos no identificados, la batalla de Los Ángeles regresa como un fantasma. No es solo un episodio histórico, es la primera gran prueba de que el gobierno estadounidense aprendió a manipular la narrativa pública, a convertir lo imposible en un error militar y a enterrar la verdad bajo el peso de la seguridad nacional. El eco de aquella madrugada sigue resonando. No en los cielos, sino en los archivos ocultos, en las páginas tachadas, en las voces silenciadas. Y mientras la versión oficial insiste en la falsa alarma, la conspiración recuerda lo esencial:
En 1942, Los Ángeles fue testigo de un visitante que desafió la defensa humana y que aún hoy permanece en las sombras de la historia.